¿Qué tal? Muy buenos días. Lunes del 16 de agosto. Bienvenidos a su curso de Desarrollo Económico y Medio Ambiente. Para el grupo teórico 1, en esta oportunidad daremos inicio a la unidad 2, no sin antes dejar cerradas las ideas de la última unidad en la que estábamos hablando sobre la teoría de la modernización y parte de lo que no culminábamos sobre la teoría de la dependencia. Me parece que este grupo no terminó esa idea, de hecho creo que no iniciamos la idea de la teoría de la dependencia. Ustedes ya están leyendo al respecto y en algún momento no será necesario tocarlo a fondo porque aparecen las lecturas. Espero que estén leyendo, ¿no? Nuestra tercera semana del ciclo, si ustedes habrán notado, al final del aula les voy a, perdón, al final de la clase les voy a mencionar que ya en el aula virtual se encuentra alojada la ruta de aprendizaje para esta semana, conteniendo 3 documentos obligatorios por leer. Así que yo les animo un poco a organizarse y poder llevar todo, ¿no? Mesuradamente las lecturas para que podamos estar en línea con lo que se habla y se comenta en clase. Así que en esa oportunidad, siempre mi observación y llamado a que cualquier comentario durante la clase o pregunta lo hagan a través del chat o habilitando directamente su micrófono. Bien, ven en pantalla, creo que en eso nos quedamos. Si alguien me puede decir de que no nos quedamos en eso, sino que en otra idea, pues lo podríamos abordar. Pero yo quiero comenzar con esta lámina un poco para resumir, para también aquellas personas que no se conectaran, que las características que habíamos dicho sobre la teoría de la modernidad o modernización, decíamos que este era un proceso y que se explicaba en diferentes etapas, si no recuerdan mal. Entonces, estas etapas, había un autor, hay un autor que lo han leído, está en los documentos, que establece la o admite la existencia de 5 etapas. 5 etapas y este autor es Rostow y vamos a ver si hay alguno de los acá presentes que me puedan mencionar estas etapas que recuerden con base a la lectura que hicieron y que en esta oportunidad podríamos destacar un poco para ver si están leyendo. Algún voluntario que nos diga estas 5 etapas que Rostow menciona como las evoluciones que debe de pasar una sociedad para llegar a la modernidad. Adelante, cedo el micrófono. Bueno, no hay nadie, entonces Adriana Maritza López, ¿nos puede mencionar por favor cuáles son estas 5 etapas que nos comenta Rostow? Buenos días, Si no son licenciado. 5, mencione algunas que se recuerden. Gracias, buenos días. Sinceramente no me recuerdo. Ok, chéverísimo. A ver, Ana Patricia Sánchez, por favor. Repito, las sociedades van evolucionando y para entrar al proceso de modernización hay 5 etapas, según Rostow, ¿verdad? ¿Cuáles son algunas que se recuerde? Nada, tampoco. Ok. Esta es Buenos una días, buena. Lick. Buenos días, Vilma, adelante. Sí, las etapas en las que Rostow se basa, ¿verdad? Para la concepción de la teoría de la modernización, primero es la sociedad internacional, luego hay una precondición del despegue, luego hay un proceso de despegue. La número 4 vendría siendo el camino hacia la madurez. Y la 5, hay una sociedad de un alto consumo masivo. Excelente, muchísimas gracias, Vilma. En efecto, esto lo encontraban en, en el documento y un poco para quienes no sepan de Rostow, pues fue un economista estadounidense y él planteaba precisamente eh, unas acepciones del proceso evolutivo de la modernización que lo hace también a Rostow enmarcarse sobre
o dentro de la vertiente de la teoría neoclásica del desarrollo, que en términos generales va a asumir el eje del desarrollo y también el eje del subdesarrollo para describir en efecto, para explicar estas diferencias entre las economías y los países. Y por supuesto menciona él, como dice su compañera, no parte de una base diciendo de que los países ya desarrollados en un momento tuvieron que haber estado ubicados en la etapa inicial, ¿verdad? O sea, que fueron países subdesarrollados y que en la actualidad se ubican en lugares con mayor avance, ¿verdad? Dependiendo especialmente del dinamismo presentado por factores internos, es decir, desde el interior, desde su crecimiento o desde la apuesta a este crecimiento de forma interna. Entonces, caracteriza así todo este conjunto de propiedades socioeconómicas, podríamos decirlo, en diferentes etapas, y ya su compañera las mencionaba. Yo creo que se las coloco acá. En efecto, está la etapa de la sociedad tradicional, perdón. Bueno, la compañera dijo sociedad internacional. Yo así escuché, pero estamos bien. Esta sociedad tradicional, ¿no? Que se ilustra desde su inicio y que luego con la modernización va a formularse implementación de políticas económicas, por ejemplo, o políticas públicas, y por lo tanto va a tener esta precondición para el despegue. Luego está el proceso de despegue, luego está el camino hacia la madurez, tal cual lo mencionaba también su compañera, y llega este esquema hacia una sociedad basado en alto consumo masivo. Ya hemos visto también que esta es una de las críticas que hemos realizado en clases anteriores, que para el caso de América Latina, llegar a una sociedad de alto consumo masivo no fue la última etapa, quizá fue la precondición para el despegue o el proceso del despegue para nosotros. Es decir, nosotros no llevamos esta secuencia evolutiva de las etapas, sino que pasamos de un incipiente mecanismo de producción o apertura comercial para que vinieran los productos hacia una sociedad de alto consumo. Es decir, nos pasamos a lo que la última fase debería haber sido, diferente a los países que sí han llevado este proceso gradual y que lo que implica es la producción interna, la modernización interna, y que al final con esta producción y modernización pues ya queda más que la sociedad tenga un alto nivel de consumo, y está bien porque deberían de consumir todo lo producido y generar más crecimiento también económico. Eso se comprende como último paso. Pero repito, nuestra reflexión crítica de América Latina fue que nos saltamos algunos pasos y nos enfocamos solo al consumo, generándonos también estancamiento de cierta manera. Se comprende, ¿no? Esto era la influencia que Rostow tuvo en especial atención sobre esta modalidad de evolutiva de la modernización. Y acá es donde se comprende también el plan Marshall. ¿Se recuerdan el plan Marshall? Si bien no necesariamente fue para América Latina, sino que para Europa, pero que se situaba bajo esta etapa, ¿no? Que íbamos a tener una sociedad tradicional, en ese caso una sociedad devastada por la guerra, y que tendría que tener precondiciones para el despegue, que sería la ayuda financiera, ¿no? Y que luego este proceso de despliegue o despegue tendría que encontrar raíces en la nueva reconstrucción, o la reconstrucción, mejor dicho, de las sociedades para emprender la madurez. Entonces, un poco de ayuda externa, sí, pero con miras al progreso interno. En América Latina hay un ejemplo también que sitúa este proceso, lastimosamente. No puedo decir lastimosamente, porque al final esta idea del programa que les voy a ejemplificar, que será el programa sobre la Alianza para el Progreso de América Latina, no sé si ya lo habrán escuchado, este programa, que al final tenía un enfoque muy ideológico con base a los pensamientos occidentales, específicamente de Estados Unidos. Entonces, quizá ahí
quito lo que acabo de decir, de que lamentablemente no nos pudimos insertar a esta Alianza para el Progreso, porque aunque nos hubiésemos insertado muy, muy bien, al final de cuentas siempre íbamos a generar lo que después conoceríamos como la teoría de la dependencia, ¿no? Este arraigo a patrones occidentales, más no al desarrollo de América Latina y que América Latina necesitaba en ese momento. Pero bueno, se inició este programa, este progreso o esta alianza del progreso o alianza para el progreso de América Latina, y se ve influenciada esta forma de intervenir en los países gracias a estas ideas de Rostow, que nos califican como, ok, estos países son una sociedad tradicional y necesitan de apoyo para emprender el proceso de despegue. ¿Se comprende? Entonces, en esta época, esas eran las iniciativas, se fundamentaban y se fortalecían con las ideas de Rostow, y pues enhorabuena, supuestamente íbamos a continuar de forma progresiva, cosa que ya dijimos no sucedió para nuestros casos. Ahora bien, quizá vamos a concluir o a iniciar la idea para concluir rápidamente la teoría de la dependencia, y centraríamos que esta teoría se encarga, ¿no?, del desarrollo, o sea, tiene el ideal de desarrollar mercados domésticos, de analizar el papel del sector industrial nacional, de generar una demanda agregada mediante incrementos salariales, por ejemplo. Es decir, el fin de la teoría de la dependencia buscará aumentar los niveles de vida para las sociedades. Entonces, con estas raíces que se fundan en algunas teorías planteadas por política económica, por ejemplo, las marxistas, o la economía política, mejor dicho, de las ideas marxistas, y así van circulando trabajos que nos llevan a pensar que estamos sobre un escenario de dependencia, ¿no? ¿Me explico? Un escenario de dependencia que gracias a esta economía política marxista, gracias a la términos socialistas, vamos criticando en virtud de hacer la teoría. Y por eso es que se llama teoría de la dependencia. Entonces, la dependencia supuestamente culpa, vea, esta teoría culpa a los países desarrollados, a las multinacionales, a gobiernos protectores sobre el detrimento de los valores que existen en el tercer mundo, ¿no? Y aquí lo sitúa esta teoría, digámoslo, si lo queremos ver de forma histórica, que es producto, esta dependencia no necesariamente se da con el auge de las multinacionales, sí, pero no necesariamente en ese periodo, sino que va más allá la teoría de la dependencia y empieza a criticar esta herencia colonial que ha marcado de forma estructural a nuestras economías, a nuestras sociedades, a nuestras políticas e incluso a nuestros patrones culturales, ya que fuimos pueblos colonizados y por lo tanto nos cambia la dinámica no cultural. Ya no nos vemos como pipiles, ya no nos vemos como mayas, ya no nos vemos como, sino que, ¿verdad?, una raza mixta que adquiere también patrones culturales. Esto situándome en el punto más histórico de una dependencia generada, ¿verdad? Me explico. Ojo, no nos vayamos a perder. Pero es así donde se empieza este discurso de la globalidad, digámoslo así, donde se requiere ya en nuestras épocas, a partir de la teoría marxista, se requiere ya una reconversión de esta dependencia. Es decir, no hay que tener este grado de dependencia, sino que hay que proponer cómo desligarnos de este grado de dependencia. Y bueno, aquí viene que no se ha logrado, solo se ha señalado, ¿no? Se ha señalado el alto grado de explotación económica que surge de economías dependientes, la desigualdad social, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, pone como en el centro, digámoslo de esta manera, términos como la injusticia social y el fortalecimiento político que debería de haber caracterizado, ¿verdad?, para contrarrestar estos patrones que, repito, desde tiempos de los indígenas fueron subyugados estos patrones
por la fuerza a la dominación colonial europea del siglo XVI. Bien, eso es así, ¿no? Con esta teoría ya tenemos un elemento comparativo y que entró también en debate cuando se pone en auge la teoría de la modernidad de la que venimos hablando, ¿no? Aquí vuelve a entrar el debate, por ejemplo, en lo que respecta a la división internacional del trabajo. Ahí se los coloco, ¿no? En la división internacional del trabajo, obviamente ustedes saben todo este esquema de producción de los países a través de su ventaja comparativa. La teoría de la dependencia considera que las diferentes regiones, los diferentes países, tienen en esta división internacional del trabajo, tienen relaciones de intercambio muy desiguales, ¿no? Señala que hay un sistema que concentra recursos tecnológicos en algunos territorios y se concentra la manufactura, en otros se concentra la educación para poder emplear este recurso tecnológico y por lo tanto se acumula la riqueza en esos países. Mientras que otras regiones, o lo que después llamamos países periféricos, se convierten solo en proveedores de mano de obra y de materia prima, ¿no? Una materia prima barata, pero esto está definido y delimitado gracias a esa división internacional del trabajo, ¿verdad? Esta forma de producción. Por su parte, la teoría del desarrollo también marca o considera importante de que existen sociedades parciales que deberán modernizarse, ¿no? Ahí lo coloco, es el último párrafo, que deberán de modernizarse con tecnología y valores tradicionales. Bien, cabe la pregunta entonces, ¿cómo han venido? Porque han habido iniciativas, ¿verdad? En la dependencia crítica, pero hay otras iniciativas que no son tradicionales. Entonces viene la pregunta, ¿cómo se ha venido reformulando estas iniciativas para enfrentar el grado de dificultad entre aceptar la modernización o abanderar la filosofía de la dependencia luchando por ciertos propósitos para que no se nos limite este desarrollo de los pueblos? Es decir, cómo lograr esta vinculación de entre modernidad y dejar de lado la dependencia, ¿verdad? O reformular otras iniciativas. Entonces, ¿cómo se ha venido? Ya han habido iniciativas, ¿verdad? Ya les expliqué algunas, pero se han venido reformulando otras. Y acá no voy a abrir la interrogante para que ustedes me la contesten, porque veo que todavía falta un poco que leer. Entonces, yo les animo a que lo hagan en esta semana si no lo han hecho. Lo que yo les puedo responder es que la crisis de estos estados latinoamericanos en un momento, y situémonos en los años 90, se agudizó, ¿no? Y hubo ruptura de alianzas con sectores populares para incorporarse a los procesos económicos, hubo ruptura de alianzas para digamos, lograr la integración de economías locales y entonces hubo una sociedad dualista, diría yo, ¿verdad? Sectores socioeconómicos que estaban, algunos sectores, tratando la forma de llevar la modernidad dentro de los procesos de globalización y otros sectores que estaban desarticulados con bajos niveles de competitividad. Y estos bajos niveles de competitividad imposibilitaban mejorar el desarrollo y estos fueron los que se condenaron a una dependencia tecnológica, se condenaron a una dependencia financiera porque había que prestar, etcétera, etcétera. Entonces, ante este escenario de los 90, en la crisis de estados de América Latina, también la CEPAL, y esto lo vamos a ver otra vez más adelante, se los traigo preparado en una diapositiva, cuando pasemos a la unidad 2, recuerden, ahorita estoy finalizando la unidad 1, pero en la unidad 2 voy a retomar la idea cepalina y en este momento de los 90 se recomienda que para subsanar esta deficiencia de los pueblos o de los procesos de globalización que acabo de señalar, ¿no? Esta competitividad baja, deben orientarse estos procesos
en mejorar las relaciones de interdependencia. Quizás un poco la idea que yo les decía al inicio de alguna de las clases, que deberíamos de articular, ya que estamos en un mundo de la interdependencia, ver cuáles son los valores de equidad que podemos lograr dentro de las naciones, ¿verdad? Una nueva dinámica o una dinámica modificada, da igual. El punto es que lograr aprovechar los procesos de globalización y subsanar las deficiencias. Esto básicamente es lo que aporta la CEPAL, y se puede medir, dice la CEPAL, a través de 3 logros fundamentales, que serían garantizar, es decir, esta forma de combinar y de orientar el trabajo de relaciones de interdependencia para mejorar niveles de equidad, debe de partir con garantizar, dice la CEPAL, el adecuado suministro de bienes públicos globales. Es decir, el Estado deberá ser garante de este suministro de bienes globales. 2, construir un sistema mundial sobre la base de una sociedad mundial. Es decir, el término de la ciudadanía se pone en énfasis con enfoque de derechos humanos, que lo vamos a ver también más adelante cuando explique las distintas etapas del desarrollo en las que ha venido formulándose el concepto de desarrollo. Y luego tenemos otro tercer objetivo que debe de perseguir esta estrategia de involucrarnos en la interdependencia a través de modelos justos y equitativos. Sería el tercer objetivo, superar las asimetrías del actual sistema económico global. Si me preguntasen, este último objetivo de la CEPAL me parece un poco idealista, un poco no congruente con el modus operandi o como el deber ser. Es decir, ¿cómo voy a superar estas asimetrías del actual sistema económico global si al final voy a estar siempre dentro del mundo global a través de una interdependencia? Entonces aquí me queda el sinsabor de la CEPAL, en donde no me dice el cómo puedo superar este tipo de asimetrías, ¿verdad? Cambiando el modelo, no, porque la misma CEPAL me está diciendo que trate de adaptar relaciones interdependientes para al menos cumplir los primeros 2 objetivos, les decía, lograr este adecuado suministro de bienes públicos y lograr también una participación ciudadana con enfoque de derechos humanos. Eso está como el garante que debería tener el Estado para proveerlo a sus sociedades. Pero superar las asimetrías del actual sistema global, ese sí es un gran desafío, ¿verdad? Por otro lado, también está la idea, siguiendo la línea de contestar esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se han reformulado las iniciativas? Tenemos otra idea que se ha reformulado en función de fortalecer la función del Fondo Monetario Internacional. Esto en virtud de que los mercados financieros globales, por ejemplo, han creado un campo de juego disparejo, obviamente ya lo hemos notado, que no puede ser sostenible. Así, con ese juego disparejo no puede ser sostenible en nuestros tiempos. Entonces ya, por ejemplo, Soros, ustedes saben de Soros, ¿no? Argumentaba para el 2002 que el Fondo Monetario Internacional, como prestamista, debería ser para los países el último recurso, ¿verdad? Para obtener crédito o público o en el sector privado, porque lo que debería, dice Soros, es animarse a que los países en desarrollo busque el crecimiento orientado a su mercado interno y reducir obviamente esta dependencia que hemos venido hablando de crecimiento, sobre todo de la dependencia realizada desde los Estados Unidos, ¿no? Entonces, nos dice él, pues está el Fondo Monetario Internacional, pero hay que darle una reorientación, ¿no? Y otorgarle ayuda únicamente a aquellos países que solamente como hoy se hace, ¿no? Que solamente tienen una condición, por ejemplo, aquellos países que tienen procesos de democratización. Así se hace hoy. Entonces nos decía ese replanteamiento que el Fondo Monetario debería de hacer, no perpetuar las relaciones de dependencia y subsistencia bajo la hegemonía de un capital transnacional, sino que concentrar, ¿verdad? Otra modalidad de desarrollo, ¿no? Otra modalidad. Por ejemplo,
en vez de aprender, y bueno, creo que acá lo coloco, ¿no? Esta frase de Stiglitz nos menciona que en vez de aprender cómo razonar y desarrollar capacidades analíticas, perdón, ahí me faltó, sí, capacidades analíticas, el proceso de imponer condicionalidades socava tanto los incentivos para adquirir esas capacidades como la confianza de la habilidad de usarlas. ¿Qué quiere decir esto, no? Lo que les estaba planteando, que el Fondo Monetario siempre tiene condicionantes para poder apoyar o tratar de desarrollar incentivos en los países, pero como es una condición impuesta, estos incentivos pierden fuerza, pierden confianza y la habilidad de utilizarla pues se limita, ¿no? Las capacidades están limitadas y ya solo lo vemos como un préstamo que debemos de pagar. Un poco esta era la mentalidad, cambiar la institucionalidad financiera internacional ya existente por un modelo de fortalecer los recursos disponibles de manera eficiente hacia el apoyo al crecimiento económico con los países en vías de desarrollo. Es decir, una especie de incentivos, pero no condicionados. A la fecha no se pudo, ¿verdad? No están estos incentivos. De hecho, continuamos con un patrón, si se han percatado, en cuanto a los préstamos de estas instancias financieras internacionales, siempre va a tener una condicionante estructural o de modificación de ajustes estructurales, por ejemplo, la política fiscal, la política monetaria, en algunos casos, para el saneamiento supuestamente de una balanza de pago, de una balanza comercial equilibrada, de un sistema situacional coyuntural equilibrado, de la democracia también establecida, de la confianza, de la transparencia, etcétera, etcétera, todos estos elementos que al final se constituyen como condicionantes para poder ofrecer y otorgar esta ayuda o incentivo financiero. Esta es la lógica, chicos. Básicamente, la teoría de la dependencia critica eso y pues aquí están otras alternativas. Ahora bien, yo quiero pasar a la segunda unidad. Si hay alguna pregunta a la fecha, pueden hacerlo. Les dije, en el chat podríamos estar también interactuando y no veo ninguna opinión. Así que espero que haya quedado todo claro. En la segunda unidad, que ya vamos a pasar también en esta sesión, denominada Evolución Histórica del Concepto de Desarrollo y su incorporación a las agendas internacionales, perdón, que están tocando la puerta. Solo me levanto unos minuticos mientras voy a abrir. Bien, perdonen, cosas que pasan, ¿no? En clases en vivo. Se sigue visualizando la presentación que como me desconecté, no sé si la visualizan. ¿Alguien me puede decir, por favor? No, no está. Sí. No está, ¿verdad? No, no Ok, está. déjenme un momento. ¿Y ahora? Hoy sí, Sí, hoy sí. hoy sí. Sí, ya está. Perfecto. Vale, muchísimas gracias. Les comentaba, no se corta, porque quiero verles en el chat también, pero no sé si, como he unido las pantallas, ¿no se corta la presentación, chicos? No, 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 licenciado, se mira bien, no se Vale, preocupe. perfecto. Bien, excelente. Les decía que en esta semana vamos a iniciar esta unidad 2 y vamos a continuar con la temática del programa, obviamente, y esta sesión también haremos una ruta histórica para que tengan el panorama de cómo ha ido evolucionando el concepto del desarrollo, ¿no?
Entonces, parte de ello, puedo iniciar diciéndoles que no hay un concepto único de desarrollo, porque este concepto es polisémico. Perdón, ahí está el contenido que estaríamos abordando, ¿no? El surgimiento del desarrollo y luego visto a través del tiempo, a través de los enfoques desarrollistas. Entonces, bueno, pueden leer esa pregunta, pero antes de pasar a un poco a reflexionar sobre esa pregunta, les debo de decir de que no hay un concepto de desarrollo único, sino que este concepto es polisémico, va a ser un concepto también polémico durante mucho tiempo y va a ser un concepto a la fecha no terminado, es decir, que todavía se mantiene en construcción. Pero siempre haremos y hacemos referencia a un concepto para vincularnos a un estado supuestamente de mejoramiento de la calidad de vida. Este quizás es el concepto un poco más simplista, pero que todos los que estamos construyendo nos van a llevar hacia un estado de mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Es muy común entender que un territorio, ¿no? Es más desarrollado que otro, y lo hemos visto en las teorías también, porque tiene ciertas características del territorio. Y aquí es donde el concepto de desarrollo se convierte en un concepto polisémico, en un concepto complejo. ¿Por qué? Porque ese concepto trae consigo una vinculación, una tradición, ya lo hemos visto, trae consigo también querer responder a una expectativa de la sociedad. Entonces, una sociedad tendrán algunas expectativas, otras expectativas o, digamos, ideas, y por lo tanto se vuelve un complejo enmarcar el desarrollo y nos limitamos a decir que es un concepto polisémico, con muchas excepciones, ¿no? Este concepto aparece, si nos vamos, bueno, voy a pasar esta, por razones de tiempo, creo que no me va a dar, así que me voy a saltar esta pregunta. Eh, Aquí vemos los estudios del desarrollo parten de un compromiso ético y de una orientación práctica hacia la resolución de estos problemas estructurales humanos. Es decir, hemos visto que la humanidad se ha enfrentado a problemas estructurales que deberían fortalecerse para salir de ese nivel de deterioro estructural, ¿no? Y entonces, en ese sentido, veamos, decíamos que este es un concepto histórico, temporal, contingente, polémico, polisémico y que no existen definiciones universales. Sin embargo, hay un momento, lo podríamos llamar como antecedente próximo, en donde se empieza a mencionar la palabra o a sistematizar la palabra de desarrollo. Aquí lo tenemos, ¿no? Hubo a partir de la Carta del Atlántico, creo, sí, ustedes llevaron organización internacional conmigo, se recuerdan esta Carta del Atlántico firmada por Roosevelt y Churchill en 1941 y que ahora como el curso de desarrollo económico lo vemos con esta base, ¿no? Que esta carta incorporaba el concepto de políticas públicas, tanto nacionales como internacionales. Al mencionar políticas públicas nacionales o internacionales, entonces estamos dando paso al concepto de desarrollo de los países a través de la aplicación de políticas públicas. Y aquí es donde se empieza a usar sistemáticamente este término de aquí en adelante, ¿verdad? Bueno, también en este mismo periodo, ¿no? Quizá una década antes, podría decirse que surge el concepto de economía del desarrollo y que surge para desvalorizar, ¿no? Aquello que había ocurrido a partir de la Gran Depresión, ¿se recuerdan? Entonces, dos conceptos que están ahí ya, digamos, en el escenario, pero que todavía no está construido, solo se ha mencionado. Perdón, entonces podríamos tener otro antecedente también próximo, que sería este, ¿no? Truman, por ejemplo, el presidente Truman, cuando habla del desarrollo, se refiere en el compromiso de aquellos países que tienen mejores condiciones de ayudar a aquellos países que no lo poseen,
para que estos países que no poseen condiciones favorables puedan llegar a ser un país con un ambiente de buenas condiciones, valga la redundancia. Entonces, es un concepto que ya lo empezamos a ver a través de discursos desde Truman, ¿no? En 1949, y que empieza también a formarse un concepto de desarrollo dominante, es decir, como patrón. Sin embargo, este patrón, así visto de esta manera, también lo podríamos abordar de dos enfoques a saber. Por ejemplo, el enfoque número uno, que sería aquellos elementos que hacen que el desarrollo, déjenme que no les estoy leyendo, bueno, no hay nada en el chat. Les decía, un primer elemento para entender este patrón de desarrollo dominante es verlo desde el enfoque meramente que hacen que el desarrollo se comprenda como un patrón, división dominante, tal cual, y un segundo enfoque que sería alternativo, es decir, el desarrollo visto como una modalidad alternativa que surgirá en respuesta a las no respuestas de las teorías desarrollistas, es decir, aquellos vacíos que yo he mencionado y que entonces para llenar esas respuestas no resueltas, hay que proponer alternativas. Entonces, el presidente Truman, desde 1949, repito, él contemplaba o planteaba que los países que habían ganado la Segunda Guerra Mundial tenían que ayudar a los países para que trabajaran de alguna forma, ¿no? Lograr buenas condiciones de vida, y aquí aparece la forma implícita del concepto subdesarrollo, que he señalado allí en la diapositiva, ¿no? Por primera vez surge esta definición para tratar de diferenciar las sociedades de las que nos habló en el discurso Truman. Es decir, con esta idea se clasifica que hay unos países menos desarrollados que otros, o lo que después se denomina como países de tercer mundo o países centro y periferia, en términos políticos. Este término de centro-periferia es un término político, ¿no? Sin embargo, ese concepto de desarrollo tiene que ver con un enfoque, obviamente, el de centro-periferia, estoy diciendo, de un enfoque político, y en 1970, déjeme, creo que no pasa la diapositiva. Ok. Bueno, vayamos con la evolución. En 1950, en la década de los 50, 60, vemos que existe una edad de oro. Ya hemos visto que está la producción, el crecimiento, todo esto bajo la sombría del paradigma de la modernización, que lo coloco aquí abajo, ¿no? Van a ir viendo, después de esta diapositiva, abro paréntesis, van a ir viendo diapositivas similares, en donde yo he traído algunos rasgos que criterian o clasifican a este periodo. 50, dije, edad de oro, alta producción, el crecimiento bajo el paradigma de la modernización, y se comprende al desarrollo como este crecimiento, industrialización, el llenado de infraestructura hacia la modernidad. Simple, ¿no? Llega a los 60, empieza a cuestionarse, ¿no? Este modelo, y bueno, empieza el concepto de desarrollo con un enfoque planteado por la CEPAL, que ya también hemos visto. Lo estoy trayendo a colación a través de este enfoque de Raúl Prebisch, ¿no? Que fue uno de los mejores exponentes de la CEPAL para este enfoque, denominado como enfoque de desarrollo con equidad. Repito, enfoque de desarrollo con equidad, en donde se decía que nuestras sociedades no podían desarrollarse porque teníamos una limitante de tipo comercial. Es decir, no podíamos hacer comercio, eso en pocas palabras. Entonces, a partir de esto, se plantea la necesidad, ya saben, ¿no?, de hacer una sustitución de importaciones para que los países pudieran desarrollar una infraestructura industrial y pudieran responder a las necesidades. Básicamente, ese era el tema, ¿no? Unas necesidades internas que deberían sustituirse a través de la importación de
que estas necesidades deberían de estar cubiertas a través de la sustitución de importaciones de otros países que suplían esos bienes y servicios en ese momento, ¿no? Entonces también se planteaba con esta idea garantizar condiciones de seguridad social, garantizar que la población ya no fuese marginada, la población marginada en algún momento, para lograr que este enfoque trascendiera a un proceso de reevaluación, ¿no? A un proceso de reevaluación. ¿Qué es lo que se está haciendo con la teoría de la modernidad y qué se está haciendo como propuesta de reivindicación hacia las condiciones de seguridad social que he hablado, ¿verdad? Sin embargo, esta idea todavía, pese a que los países empiezan a tener una transformación hacia este enfoque de sustitución de importaciones, no se ven resultados, sino que empieza a volverse a criticar y esta idea de un desarrollo equitativo vuelve a surgir también para la época de 1987, o sea, en la década de los 80. Y ya lo vamos a ver más adelante. Ahorita vamos por parte, ¿no? 50-60, la crítica que acabo de mencionar, esta nueva teoría que surge a partir de las ideas cepalinas. Ahora bien, en esa misma época, terminando para entrar a los 70, Douglas Sears cuestiona la visión oficial del desarrollo y propone 3 referencias para saber también si un país había avanzado en su desarrollo. ¿Mm? Y estas 3 características o estos 3 conceptos de análisis serán la pobreza, el desempleo y la desigualdad. Eso para 1969. Fíjense el nivel, ¿no? El nivel nada más se basa en esos criterios de ver si el país supera pobreza, si supera en términos de cifra un empleo, ¿no? O el desempleo, y la desigualdad que sería generada por el factor de ingreso o acumulación de riqueza. Hasta ahí estaba esta concepción de desarrollo, pero que es una visión oficial que en su momento sienta las bases para poder ir acrecentando esta crítica social, ¿no? Y mejorar las ideas desarrollistas que se van dando posterior a esta década. Tenemos ya en la década de los 70 el desarrollo social, ya se habla de desarrollo social con base a un enfoque que lo vamos a ver también dentro de esta unidad en las próximas clases, que es el enfoque basado en las necesidades básicas. Abro paréntesis. Esta clase sirve de forma introductoria para lo que después vamos a ir puntualizando durante las siguientes semanas. Recuérdense que la primera unidad fue corta, pero porque así estaba en el programa, viendo nada más 2 teorías de crecimiento económico. Hoy pasamos a la evolución de teorías del desarrollo y su proceso histórico, pero después estaríamos viendo exactamente, por ejemplo, a partir de los 70, este enfoque de las necesidades básicas, el enfoque medioambientalista, el enfoque de derechos humanos, hasta llegar a la Agenda 2030. Si se fijan, la unidad así se llama, ¿no? Esta evolución hacia el posicionamiento de las agendas globales internacionales. Cierro paréntesis un poco para que no se vayan a asustar de que en las próximas clases retomaremos ideas de lo que ya estoy dejando como luces. Bien, en los 70 decía, se pasa este enfoque, aparecen como hitos importantes iniciativas vinculadas a proyectos, a cooperación internacional, enfocadas en áreas muy puntuales, como la salud, la educación y entre otros, ¿no? Por eso también les decía que este tema del desarrollo tiene que ver con la comprensión de los proyectos sociales que ustedes van a ver en 4º año para poder formular iniciativas de proyectos sociales. En este momento fueron formulados focalizando áreas, repito, de salud, educación, pero así es como se ha venido también concretando esta idea de hacer proyectos en los países basado en un desarrollo social. Es por eso también que en las clases anteriores comentaba que este tema es un tema complementario. Y de hecho, esta cronología yo la hago en el primer ciclo del curso de identificación de proyectos para recordar
si en algún momento del curso de desarrollo económico y medio ambiente no se lo impartieron de forma cronológica, pues me gusta siempre realimentarlo. Y entonces esta misma línea se estaría viendo en la lógica de cómo van naciendo y surgiendo los proyectos. Hay un auge de las ONG vinculadas para esto, ¿no? De diversas áreas sociales para reivindicar el compromiso sostenible y para ayudar a los países pobres, ¿no? Y aquí surge aquella idea, ustedes también lo verán en cooperación internacional, pero me encanta adelantarles algunos datos que los países miembros de la OCDE, ¿no? Del desarrollo económico, ¿no? Esta asociación o la comunidad para el desarrollo económico, de cooperación y desarrollo económico, por sus siglas en inglés, posicionan que los países desarrollados con alto nivel de renta deberían de aportar a los países en vías de desarrollo el 0,7% de su PIB nacional, en concepto de cooperación. En ese momento de la década de los 70 era en concepto de ayuda, ¿no? O en concepto de donación. El término de cooperación se va perfeccionando más adelante. Pero es así, ¿no? En ayuda oficial al desarrollo se le llama, el 0,7% del PIB de los países desarrollados debería de estar enfocado para proveerse a los países menos adelantados. Es así, nace en los siglos, en la década de los 70. Luego, la segunda mitad de la década de los 70 también se cuestiona ya propuesta desde el sur, ¿no? Se cuestionan términos de intercambio desigual y esto tiene que ver también bajo la lógica de la teoría de la dependencia. Bueno, aquí se los coloco, ¿no? Aquí está la sombría, teoría de la dependencia, teoría estructuralista, y los países del sur ya empiezan a alzar su voz, por así decirlo, y empiezan a cuestionar estos intercambios desiguales, los lazos coloniales que había mencionado en la teoría de la dependencia, que nos crea esta modalidad política de centro-periferia. Y van surgiendo iniciativas, si nos vamos a los hitos, como iniciativas en las ciencias sociales vinculadas a la cooperación técnica científica. Es decir, vienen expertos a poder apoyar de alguna forma a otros países menos adelantados, incluso de los de Sudamérica. O sea, en Sudamérica hay países menos adelantados o en vías de desarrollo, pero hay otros más fuertes que no logran el desarrollo del norte que conocemos, pero que sí son más fuertes en comparación con el resto de periferia. Entonces aquí es donde empiezan las iniciativas horizontales, se les llama esto en cooperación, iniciativas de tú a tú, es decir, yo soy con caracteres similares a tu sociedad y por lo tanto podríamos compartir cierta experiencia. A pesar de que tú llevas un nivel o grado mayor de desarrollo que el mío, pero que no corresponde al desarrollo occidental, puedes con gusto pasarme alguna información de experiencia técnica o científica que puedas tener en tu país para poder ayudarme a despegar, como decía aquel esquema, ¿no? de progresivo de despegue hacia la modernización o hacia el desarrollo. Entonces, esto es lo que se da en la segunda mitad de los 70. Aparecen plataformas de diálogos políticos que son reivindicativas, es decir, tratando de buscar una lucha de desarrollo vista desde el sur, y se generan iniciativas como el Grupo de los 77, los no alineados, no sé si habrán escuchado de este término, y así otras iniciativas, ¿verdad? Que van surgiendo. Luego se da el auge de procesos de integración. Ya vemos el mundo más sectorizado a nivel político, podríamos decir, o económico, con ciertas iniciativas. Está el Mercado Común Centroamericano, que luego pasa a llamarse SICA, el Grupo Andina, luego Comunidad Andina de Naciones, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, que luego se llamaría ALADI o ALADI, la Asociación del Comercio Libre del Caribe, que sería el CARICOM, y así otras iniciativas. Pero en los 70 surge este auge del regionalismo en la sociedad para promover desde el sur nuevos procesos, ¿no? Este es un poco el hito práctico de la teoría de la dependencia.
Luego, en los 80, y aquí vemos una vuelta al desarrollo económico, vemos que estas iniciativas no mucho funcionaron. Vamos a ver desde los países occidentales una fuerte posición para que vuelva este tema o esta perspectiva o paradigma del desarrollo económico significada a través del crecimiento más equilibrio macroeconómico, es decir, mantener estables los indicadores macroeconómicos de un país, y entonces vuelve a incorporarse en los años 80 con programas de ajuste estructural, que también ya lo hemos visto en globalización. Se dejan de lado los proyectos sociales y empieza otra vez el auge de cooperación financiera reembolsable de las instituciones financieras internacionales, Fondo Monetario, Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, etcétera, como garantes del desarrollo económico. Y aquí, quieras o no, creamos otra vez una especie de dependencia, ¿no? Con esta estrategia del desarrollo con la fórmula única, colocar al mercado como eje central, colocar esta apertura comercial, un sector privado fuerte, reducción del tamaño del Estado, es decir, a la hora de intervenir en asuntos de economía política, e incluso impulsar políticas macroeconómicas que ayuden a este proceso de apertura. No me dejaron mentir, en los años 80 creo que este tema ya muy bien lo manejan, pero se coloca otra vez al centro esta concepción de desarrollo. Y es acá donde retomo que no necesariamente se va a estancar o se va a mantener esta idea de la fórmula única, sino que empieza otra vez la contracrítica. Y acá está lo que les decía, que en 1987 se vuelve a proponer una vista más de desarrollo endógeno, más de desarrollo interno, a través de la Comisión Brundtland de Naciones Unidas. No sé si lo habrán escuchado, pero con gusto lo vamos a platicar más adelante. Esta Comisión Brundtland se entiende como una comisión que formula un enfoque de desarrollo sostenible. Este desarrollo sostenible, ya para los años finales de los 80, será una estrategia que se planteó para procurar que las futuras generaciones tengan acceso a los recursos en iguales o mejores condiciones que las actuales o presentes generaciones. ¿Me explico? Entonces, la generación actual deberá garantizar y ser capaz, sobre todo, de suministrar bien las necesidades y generar capacidades para que se aprovechen los recursos económicos, los recursos medioambientales, incluso de un territorio, garantizando que estos recursos, repito, estén presentes en las sociedades futuras. Es decir, que no nos acabemos el mundo. Y luego, a partir de este trabajo de la comisión, van a ir surgiendo lo que después llamaríamos señalamiento y aporte hacia el cambio climático, ¿no? Ese enfoque ha tenido una ruta para alcanzar ese desarrollo, digamos, ese desarrollo inicialmente, que fue una propuesta de Naciones Unidas y la van consolidando hacia una ruta, repito, de los ODM o los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que ya vamos a ver para el 2000. Entonces, después de esto se evoluciona a los Objetivos de Desarrollo Sostenible con su cumplimiento de metas para el 2030. Entonces, bajo esa lógica que parte de la Comisión o el informe Brundtland de Desarrollo Sostenible, vamos a ir construyendo ya en contraposición a la fórmula única de los años 80 estas nuevas alternativas de apreciación del desarrollo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Creo que necesito interactuar con ustedes si hay alguna inquietud o comentario al respecto de las décadas que hemos venido hablando. ¿No? Ok. Bueno, posteriormente a esto van apareciendo nuevos enfoques promovidos por el Programa de Naciones Unidas o el PNUD, Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, que será ya enfocado hacia un desarrollo humano.
Un desarrollo humano que va a procurar, obviamente, el fortalecimiento de competencias y habilidades de los individuos para una mejor vida digna, ¿no? Un mejor ingreso, una mejor educación, un mejor acceso a la información, y así los seres humanos tendríamos esta idea de que vamos a situarnos como el centro del desarrollo, es decir, el ser humano como centro del desarrollo. Hoy se sigue interpretando una articulación de enfoques, es decir, estos enfoques que hemos venido platicando a partir de la aplicación de los años 80 con el neoliberalismo, y se han venido integrando estos temas de desigualdad, temas de ingresos, superación de la pobreza, para que den pasos a estos enfoques de desarrollo sostenible, desarrollo humano, y tratar, como he dicho, de resolver los problemas estructurales. En resumen, hay un enfoque de 3 modelos, así a grandes rasgos que hemos visto. Está el enfoque de desarrollo con equidad, que hablábamos en principio. Está el enfoque de desarrollo sostenible, y por último estaríamos hablando del enfoque de desarrollo humano, que este también ha venido en constante evolución. Bien, y acá tenemos ese momento, se me olvidó haber pasado la diapositiva, pero aquí tenemos ese momento que, pese a las visiones de desarrollo, dice la diapositiva, vinculados a la modernidad, industrialización y al crecimiento económico, ya aparecen realidades que deben ser atendidas e incluidas al concepto de desarrollo. Y acá están los temas o los ejes centrales en los que basarían la búsqueda del desarrollo. Solucionar problemas medioambientales, desigualdad en derechos humanos, tener presente la realidad de la niñez de nuestros países, la condición también de desigualdad de la mujer, los asentamientos humanos para aquellas personas que ni siquiera en esta época tenían vivienda digna, y entonces aquí ya vemos el tema siempre de derechos humanos, y luego cubrir estos servicios básicos, sobre todo de agua potable, energía, salud, ¿verdad? Lo que he mencionado un poco, en otras palabras, con las iniciativas Brundtland de desarrollo sostenible, de desarrollo humano, etc. Bien, los objetivos de desarrollo del milenio, que en su momento fueron 8, siempre basado en el enfoque de desarrollo humano, ahí los coloco. Eran erradicar la pobreza, no se logró; lograr la enseñanza primaria universal, tampoco se logró. Estos objetivos, si no mal recuerdo, estaban para cumplirse en 2015. Promover la igualdad entre los géneros, tampoco se logró. Reducir la mortalidad infantil, tampoco. Y vemos cómo ha quedado frustrada esta agenda internacional global. Sin embargo, se retoman estos puntos para modificarlos y hacerlo de una forma más integral a través de la propuesta de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles, que ya surgen a partir de 2015, ¿no? En adelante. Bien, veamos. Pasemos entonces a hacer este ejercicio de definir el concepto. La Real Academia Española entiende el desarrollo como esta evolución progresiva de una economía hacia mejores niveles de desarrollo, o mejores niveles de vida, perdón. Justamente en esa dualidad que involucra crecimiento económico y mejor bienestar humano, es posible encontrar una aparente contradicción, ¿no? No solo en el significado, sino que también encontramos contradicciones porque mezcla todo lo que hemos dicho de las teorías, y hace también diferencias entre las teorías o los principios que se han planteado para explicar el progreso de los grupos humanos. Ok, ¿vamos a trabajar por el crecimiento económico o vamos a trabajar por el bienestar humano? No existe, obviamente, un patrón estándar o una postura dogmática, si se quiere, que haya facilitado la tarea de descifrar la complejidad, esta complejidad de la que hablo, ¿no? Si nos vamos por crecimiento económico o bienestar humano. Sin embargo, desde las ciencias sociales, en especial la economía, se han propuesto diferentes teorías que siguen a este propósito. Y ya estoy hablando de las teorías desarrollistas, ¿no? El concepto general de inclusión social, por ejemplo, la IS,
que ustedes lo encontrarán en uno de los documentos que yo les he recomendado en el campus, creo que es el documento número 3 de esta unidad 2, porque se menciona el concepto de inclusión social y lo relaciona este concepto como la dinámica sustancial de las sociedades, es decir, el deber ser de las sociedades, la participación activa, por ejemplo, la efectividad de esta participación ciudadana, que sea plena, que sea libre de todos los individuos, y entonces estos grupos sociales se van familiarizando teniendo en cuenta de que hay un país, hay un gobierno que apuesta por la inclusión social, las comunidades, etcétera, etcétera. Y esta es una idea que sacó también Naciones Unidas en el 2006, el tema de la inclusión social. Entonces, el tema de la inclusión social lleva por interés, si ustedes ya lo notaron, elevar la efectiva participación de los ciudadanos. En pocas palabras, se incluye en el diccionario o como condicionante de generar esta inclusión social, tomar en cuenta a la ciudadanía. Y aquí te encuentras que el Estado deberá de garantizar eso. Aumento de capacidades, aumento de oportunidades, un trato justo de las diferencias, aprovechamiento sostenido de los sistemas naturales que existen, es decir, esta acción de las instituciones de gobierno para disminuir las desigualdades. ¿Me explico? Inclusión social, un término que ya aparece con esta revolución de desarrollo humano. Bien, tendremos entonces, quiero hacer este ejercicio. Bueno, antes de pasar al ejercicio, no me acordaba que les traía para compartir este cuadro o esta tabla sobre los niveles de comportamiento que existen o los niveles de desarrollo que existen para comprender, ¿no? Que no debe ser de una forma internacional, de una forma global, de una forma nacional, de una sola vez, sino que se puede ir a través de distintos niveles, o sea, lograr el desarrollo a través de distintos niveles. Y tenemos en la parte izquierda de la columna los niveles, ¿no? El nivel local, el nivel nacional y el nivel mundial o internacional. Obviamente, los factores que determinan que va a ser un nivel local serán las comunidades, que va a ser un nacional, obviamente el Estado como conjunto de instituciones, y el nivel internacional, su factor obviamente va a ser este proceso interdependiente de globalización en el que estamos actualmente. Bien, ¿qué debemos de mejorar o qué debemos de contemplar como componente fundamental en estos niveles de desarrollo? Mantener mecanismos, es decir, estos mecanismos o instituciones son las que más influyen para el comportamiento del logro de un desarrollo. Entonces, si usted es un tomador de decisión, deberá de tener en cuenta estas entidades o estos mecanismos para poder fortalecerlas, por ejemplo, o para poder otorgarles de ciertos incentivos para que actúen en pro del desarrollo. Entonces, a nivel local tendríamos que construir un tejido social a través de las organizaciones locales, los centros comunales, el consejo comunal, el comité de promejoramiento, se puede nombrar así, ¿no? Esto, lo que pasa es que esta tabla es traída de un autor y por lo tanto le ponen ya nombre, ¿no? Comité de promejoramiento, pero usted en su nivel local le puede poner cualquier otro nombre al comité que se va a encargar del seguimiento del desarrollo, del mejoramiento de su comunidad. Cooperativas, por ejemplo, empresas de producción social, ustedes ya habrán estudiado en algún momento también este término de la economía social. Hay empresas que se dedican a la producción de economía social, la economía solidaria, aquella que va a estar ligada a través de fortalecer la producción muy particular de las comunidades. Por ejemplo, aquí en El Salvador hay muchos ejemplos de economía solidaria, economía social, en donde ya hay empresas familiares, incluso familiares o
de vecinos que se unen con un esfuerzo, por ejemplo, de producción agrícola a nivel industrial, de producción de lácteos a nivel industrial, de producción de granjas porcinas, etcétera, etcétera, que se van formando o en producción social, porque puede hacer que esa producción después se redistribuya en la comunidad, o formada en cooperativa, que es otro de los elementos que se colocan en este nivel local y que hay que poner atención si usted quiere generar este tipo de desarrollo. Y tenemos el otro nivel de desarrollo nacional, en donde hay que centrar también la atención del buen funcionamiento, obviamente, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, del Poder Moral. En este caso, podríamos yo situarlo en el acceso a la transparencia, por ejemplo, o en que funcione todas estas oficinas de transparencia para que las instituciones tengan capacidad moral de saber si actúan o no de forma, ¿cómo se llama? No corrupta. Bien, el poder electoral hay que ponerle atención porque esta es la base de un sistema democrático, el mecanismo de política organizativa nacional, es decir, cómo estamos planificados estratégicamente a nivel nacional, no solamente con un plan, sino que con varios programas y mecanismos de participación directa de los estados y las comunidades, esta vinculación que no debe de dejarse de lado. Luego, la política de la educación, que es bastante importante tener en cuenta y apostarle en la política también de la salud, de vivienda, alimentación, empleo, promoción de productividad nacional, fiscal, monetaria, cambiaria. Si se fijan, todo el aparato gubernamental debe de estar siempre atento a su fortalecimiento para poder lograr un desarrollo, porque estos son los mecanismos más influyentes a la hora de ejecutar los programas o las políticas, ¿verdad? Y si ponemos atención a estas políticas que he mencionado, pues estaríamos enfocados a fortalecer las capacidades y necesidades de desarrollo que deben de tener las sociedades de las que hemos venido hablando. Luego tenemos el mundial o internacional, que sería este mecanismo, ¿no? Ponerle atención a la liberación financiera, de alguna manera, y actuar lógicamente hacia un comercio mundial, pero hoy se habla de un comercio internacional justo. Entonces podríamos adaptar, situando estos mecanismos que son influyentes, podríamos adaptarlos siempre en los espacios de diálogo para poder lograr acuerdos bilaterales, para lograr acuerdos multilaterales, para lograr cooperación birregional, por ejemplo, evitar estas condicionantes de créditos internacionales que nos hacen daño a los países de América Latina, pero lograr negociar que estas condicionantes sean diferentes, por ejemplo, porque el patrón ya está, hay una condicionante, pero hay que lograr que estas condicionantes, repito, sean de forma diferente a las usualmente conocidas. Entonces, todo esto se lo he colocado porque me parece importante, porque ustedes podrían ya un poco considerar qué es lo que hay que fortalecer, qué es lo que hay que modificar, a qué hay que ponerle atención, ya que estos son los mecanismos básicos que son influyentes a la hora de avanzar hacia el desarrollo. ¿Me explico? Bien, entonces hoy sí quiero pasar al ejercicio. Vamos a dividirnos, acá está la indicación, vamos a dividirnos, en mini salas, ya les voy a dar los enlaces respectivos y vamos a comprender, o sea, vamos a analizar, quiero que el grupo o subgrupo tenga estos elementos claves que yo he venido definiendo, que traten de crear una definición del concepto a partir de los países latinoamericanos, obviamente, y luego deberán de seleccionar una imagen, la pueden buscar en Google, alguna imagen que ustedes tengan en sus archivos, que representen la definición que ustedes van a construir, ¿no? Quiero una definición muy propia, no me vayan a sacar que ya está una definición construida y que de repente yo conozco diferentes acepciones, así que de repente yo diga esta definición es de Naciones Unidas, por ejemplo, o del PNUD, o de etcétera, ¿no? Entonces quiero que hagamos este ejercicio muy propio y que creen una definición. Y luego que resalten, obviamente, cuáles fueron estas variables que incluyeron en la definición, ¿no? Y lo vamos a socializar cuando regresemos a la sala general
y me van a definir cuáles son estas variables que ustedes tomaron en cuenta para formular la definición del concepto de desarrollo y justificar por qué razón quisieron incluir esas variables en el concepto. ¿Me explico? Se escucha fácil, yo creo que es fácil, pero necesito que generen debate, que generen este espacio para poder dialogar hacia cuál mejor concepto puede actualmente, incluso pueden tomar el término contextual de la pandemia, ¿no? ¿Qué variables representaría mejor el desarrollo que quisiéramos para América Latina? ¿Me explico? Ahí está la propuesta y yo les voy a, déjenme un segundo, les voy a compartir por si no se recuerdan, las mini salas. Vamos a trabajar con las mismas mini salas que trabajamos la vez anterior. Yo solo les voy a compartir el enlace. Permítanme que no se los comparto. Y ustedes ya pueden, como ya di las indicaciones, ya pueden ingresar. Les voy a dar 10 minutos. Yo creo que en 10 minutos debaten, crean la imagen y luego, si nos queda chance, socializamos. Pero sí que necesito por lo menos una definición. Creo que están ahí los 5. 1, 2, 3. No me falta, ¿verdad? Me falta el cuarto. ¿Se comprende? ¿Alguna pregunta, chicos? Ahí está. Listo. Nos vemos dentro de 10 minutos.
Bien, muchísimas gracias para los subgrupos que en algún momento analizaron, debatieron, a otros les costó arrancar, pero están en esa construcción. Yo esperaba de que fuese un momento más fácil porque ya han leído, ya han escuchado algunas clases, algunos elementos, y solo era de reordenar una propuesta muy propia. Con aras del tiempo, ya que no va a dar chance de socializar, dejo la tarea para que con esto, las lecturas que ustedes tengan para esta semana, mejoremos el concepto, la definición del concepto de desarrollo, ubiquemos mejor la imagen que queremos presentar y con este ejercicio iniciaríamos la clase 2 de esta semana. Así que por favor, alguien del equipo, lo voy a hacer de forma aleatoria porque es una tarea sencilla, todos deberán de tener coincidencia en la definición del concepto que han abordado o tratado, y lo voy a hacer de forma aleatoria para que uno de cada subgrupo de los 5 que tenemos puedan presentarnos cuál es su imagen, cuáles son las variables que tomaron y cómo ven para América Latina un desarrollo de cara a los elementos, obviamente, que han retomado. Bien, los vamos a dejar hasta ahí. Solo les estoy compartiendo en mi pantalla la ruta de aprendizaje para esta semana. Veo que amanecieron un poco dormiditos este día. Claro, se comprende, es lunes, ¿no? En la primera clase, ¿no? Pero les animo a poder seguir esta ruta. Tenemos 3 lecturas bibliográficas que están ya en el campus, en la pestaña respectiva de la carpeta lecturas, y son pocas páginas, bueno, alrededor de 29 a 30 páginas cada uno, y luego estaríamos atendiendo a las actividades que acá dicen. Hay 2 vídeos, todavía no lo ven, sino que los voy a subir después de esta clase, porque tengo otra, y después de esta clase estaría subiendo 2 vídeos para que ustedes lo visualicen, dura aproximadamente 40 minutos cada uno, entonces yo esperaría que sigan el ritmo, que no se vayan a tener porque se les va a acumular información. Entonces, con base a esos vídeos, ustedes pueden responder unas preguntas que también les voy a colocar ahí, responder de forma individual, ya no en equipo, y que de eso estaríamos hablando en la próxima clase, para consolidar todo el contenido de esta semana, que acá está el 2.1 y el 2.2. Repito, ahí está la hoja, la ruta de aprendizaje, por favor atiéndanla y no se desaceleren al ritmo que llevamos. Yo quiero mayor proactividad por parte de ustedes y vamos calentando motores para este ciclo. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Gracias, Lick. Feliz día.